más. Ahora, mi intención es que vean una aplicación de React completa funcionando, pero lo vamos a hacer nosotros con una herramienta, un framework que se llama React Admin. Sí, el framework ese permite crear una aplicación de React, una aplicación de gestión administrativa, muy completa y bastante buena en un ratito. Y lo mejor es que no necesitamos saber nada de React, ¿sí? Porque ya vienen todos los componentes hechos y lo único que tengo que hacer es armar. Entonces, vamos a mostrarles cómo se hace. Y la intención de esto es que puedan hacer una aproximación a lo que es una aplicación de React completa. Una aplicación de React funcional y grande. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar a la página, digamos, al directorio que yo tengo donde creo los proyectos de programación 3. Acá le vamos a poner nuevo carpeta. Vamos a crear la carpeta del interior, que no me anda bien la T. Bueno, y acá adentro vamos a crear una aplicación de React. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el navegador, vamos a abrir el navegador, vamos a entrar y vamos a buscar algo que se llama React-medio admin. Y ahí entramos en el que dice Marmen Lab. Sí, esa es la página oficial del proyecto. Sí, es un framework de React para crear aplicaciones. Acá le muestra que en 13 líneas pueden armar ya un front básico de una API. Sí, impresionante que ya con estas 13 líneas ya le arma esto. O sea, ya vienen los componentes armados, entonces esto se hace muy rápido. Acá hay unos ejemplos, porque si bien la aplicación que vamos a hacer de demo es chiquita, podemos hacer un e-commerce también, podemos hacer varias cosas interesantes. Sí, como siempre, hay empresas que lo usan, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al Get Started. Vamos a traducirlo al castellano para que no tengan problema, ni yo tenga problema tampoco. Eh, y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, este tutorial de 30 minutos, lo cual nosotros vamos a extender toda la clase, vamos a ir explicando paso por paso y en especial la estructura que va armando. Vamos a ir viéndola cómo la arma y cómo queda. Crea una nueva aplicación de administración basada en una API REST que ya existe, ¿sí? O sea que la API REST no te la creas, esa la tiene que tener ya vos funcionando. La API REST que va a usar en este caso, el ejemplo es el JSON Placeholder. Que el JSON Placeholder era como el JSON Server, pero era una base creada ya con post, user y comentarios, posteos y usuarios. Entonces, lo que me pide es que cree la aplicación de React base y para ello use YARN. No me pide que use NPM ni NPX como normalmente pide. Este me pide YARN. Y vamos a usar el YARN para seguir al pie de la letra el tutorial y que no se pierdan. Entonces vamos a ir acá, vamos a abrir una terminal del sistema acá. Y vamos a copiar esto. Si ustedes dan enter ahí y no funciona es porque no tienen el YARN instalado. Para instalar el YARN, ustedes tienen que poner primero npm. Vení, Sofía.
npm i -g jar. Ahí le dan enter y se instala el jar. ¿Qué es el jar? El jar es lo mismo que el npm, es un gestor de paquetes. Ese gestor de paquetes es de Facebook. Así que van a instalar el jar. Una vez que se instala el jar, ya pueden hacer lo que le dice el tutorial. ¿Sí? Create React app y le ponen el nombre testadmin, ¿sí? Que es el nombre que le sugiere ahí. Sí, yo lo dejo el mismo nombre para que sea más fácil. Seguirlo el tutorial, no le cambio nada. Todo va a ser idéntico. Y vamos a hacer copia y pegue para que no se pierdan en nada, porque por ahí cuando tratan de hacerlo a mano, se olvidan de algo de copiar y no funciona. Entonces vamos a hacer un simple copiar y pegar y ya está. Bueno, esto demora un ratito hasta que termine de crear la aplicación. Vayan creándola ustedes, va a depender del internet de la máquina. Muy negativo. Es como decir, no quiero repetir, o no quiero volver a repetir, o no tomo el test, pero repite. No me gusta. Ahí lo silencia el micrófono. Bueno, esto quizás demore un poquito porque tengo que instalar esto y después instalar dos paquetes extras que usa. O sea, este crea la aplicación de React y después hay dos paquetes extras que tengo que instalar que también van a demorar un poquito. Mm, Bueno, son rápidos, ¿no? La descarga, pero son muchos. Listo, creado. Ahora, continuando con el tutorial, vamos de vuelta acá y hacemos la segunda línea. La segunda línea me dice que me cambie de directorio. La tercera línea me dice que instale estos dos paquetes extras, que son los que le agregan a React los componentes de React Admin. Y esto pueden demorar también un poquito. Disculpe, profe, ¿cómo era el comando para instalar el Yarn? npm espacio i espacio -g espacio yarn. Gracias, profe. De nada.
Bueno, ya está casi por terminar. Terminó. Listo. Ahora, el tutorial me dice que ejecute la aplicación. La aplicación de React que la ejecute. Para ello hago ya Start. Y ahí crea el servidor de desarrollo y abre la página con la aplicación de React vacía, que el loguito es el React dando vuelta. Que lo abre. Bueno, una vez que tenemos eso, continuaríamos con la API. La API que vamos a usar nosotros. La API que vamos a usar nosotros se llama JSON Placeholder, que ya la conocemos del año pasado, creo que en algún momento se la mostré. Si no, se las presento. JSON Placeholder.typecode.com. Si es una API falsa y que permite hacer actualizaciones, pero que no las graba las actualizaciones. ¿Sí? Tiene 100 posteos, 500 comentarios y 10 usuarios. Si yo le hago user, me muestra los usuarios. El usuario 1, el usuario 2. Si se fija en el usuario 2, es el que aparece acá, el usuario 2. Porque acá me está pidiendo el usuario 2. Está haciendo una consulta al usuario 2. Bueno, entonces, ¿cómo hago para hacer el enganche entre la API y el proveedor de datos y el API? El API y el front. Para ello me dice que reemplace el código que está en appjs por esto. Copio esto, me voy a la aplicación. Si se fijan, eh, la aplicación ya está corriendo. ¿Sí? Yo tendría que ir acá y ejecutar el Visual Studio Code, arrastrar esta carpeta hacia adentro del Visual Studio Code. Bien. Entonces yo agarraría esto, lo llevaría por acá, lo soltaría acá. Y acá se va a cargar el nuevo proyecto. Ya está cargado el proyecto y lo que hago es en src busco app.js, borro todo directamente y copio lo que me pide allá que copie. Listo, ya está. Siguiente comentario no hace falta. Listo. Con eso es suficiente para que la aplicación esta de React se re-renderice. Si la vemos acá, está compilando, se compila de vuelta y cambia la presentación esta por la presentación de React Admin. Entonces, cuando termine de compilar, si termina, vamos a tener acá el logo del React Admin y esto ya tiene un enlace con la API esta, el JSON Placeholder. No sé qué le pasa a esto que está demorando mucho. Yo lo que podría hacer es cortarlo con control C y volver a darle el Jan Start. Creo que se va a demorar menos.
un nuevo servidor de desarrollo. ¿Cómo era, profe, para cargar la API en el app? Tienen que seguir lo que dice el tutorial este. Tienen que copiar este pedacito que está acá y reemplazar todo lo que tiene el appjs por esto. Y eso es todo. Y ahí ya tiene que aparecer esta presentación que está acá. Acá. Dice, el app component, el componente app representa un admin, un componente admin, que es el componente principal de React Admin. ¿Sí? Este componente espera un proveedor de datos, un data provider, ¿sí? Que es una función capaz de obtener los datos de la API que yo le doy. Dado que no existe un estándar para intercambio de datos entre computadoras, probablemente tendrá que escribir un proveedor de datos personalizado para su API, pero en este ejemplo lo que hacemos es usar el RA Data JSON Server, que es un proveedor de datos que puede leer la API REST de JSON Placeholder. Ahí está. Bueno, ahí tiene un ejemplo, tiene un montón de cosas. Entonces ahora lo que hay que hacer es mapear los puntos, los endpoints. ¿Sí? Para ello, en el appjs que acabo de agregar, voy a reemplazar esto. Lo que está en rojo se va, lo que está con menos se va, lo que está con más entra. Entonces voy acá, copio todo esto, y fíjese, lo que está en menos se va. ¿Sí? Lo único que he hecho ha sido agregar el resource y el disk, esos dos componentes. Acá, este que está acá, que era únicamente eso, se va a transformar en esto que está acá, que es el mismo admin, pero adentro tiene un componente resource. ¿Sí? Y con eso, cuando se recompila, ya me trae los datos. Esas son las 13 líneas de que habla en el principio, que decía que con las 13 líneas me armaba from de los datos de un proveedor de datos, de una API. ¿Cargaría los datos de los usuarios ahí, profe? Sí, traía los datos de los usuarios. Que son 10 datos. Son 10 usuarios. No sé por qué no está actualizando tan rápido, tan lento. Y le he hecho actualizar, ¿no? Y me trae los datos de los 10 usuarios que hay. ¿Está? Y ya está la interfaz armada, digamos que todo este es el componente admin. Sí, tiene este menú, tiene la exportación para mandarlo a un archivo Excel, tiene esto para seleccionar alguno y borrarlos, ya está listo eso, tiene para ordenar, puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, por alguno de los campos. Ya todo esto lo trae hecho. Bien, continuamos. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Este componente app, app, ¿sí? Tiene adentro un componente admin, ¿sí? Que tiene una props data provider que recibe el proveedor de datos que le devuelve la función JSON Server Provider con la dirección de la API. Y de ahí puede sacar los recursos, que los recursos son, el resource es otro componente que tiene la props name, que le dice cuál es el endpoint
al que va a acceder. Y tiene otra props que es list. Y ahí le mando list geyser. List geyser es un componente que geyser significa adivinador en inglés. Un componente que tiene la capacidad de traer los datos y adivinar el formato de cada, o sea, calcular el formato, digamos, para cada dato según traiga la API. Entonces, ese list geyser yo lo puedo usar para esto. Acá en consola, se van al principio, van a ver que el list geyser me genera automáticamente un componente. Sí, el componente de la lista esa que nosotros vemos en pantalla, esta lista. Esta lista es este componente, donde internamente tiene varios componentes. ¿Sí? Tiene el list, tiene el data grid, tiene el text file. ¿Sí? Cada uno de estos son componentes que están metidos dentro del otro. Entonces yo lo copio a esto y el reemplazo. En realidad no debería usar el list geyser. El list geyser es para generar eso, pero no es personalizable porque este es un elemento, un componente interno para adivinar el formato de los campos. Entonces lo que se hace es, según el tutorial, me dice que, bueno, acá me explica un poco, me dice que la línea resource name informa al real admin para obtener los registros de los usuarios de la URL esta. Que ahí está la URL y el agregado user, si lo saca de name user. Y el resto lo saca de acá. Entonces, también define los componentes de React que se usarán para cada uno de las operaciones. ¿Sí? El is, el create, el edit y eso. Bueno, ya vamos a ver cómo es esto. Ahora tiene list nada más. ¿Sí? ¿Cómo sé que tiene list? Porque está acá. Y está usando el componente list geyser. Pero lo que me pide, me dice la propiedad del list geyser, list igual a list geyser, significa que React debe usar el list geyser componente para mostrar la lista de publicaciones, la lista de usuarios sería. Este componente adivina el formato que se utilizará para las columnas de la lista en función de los datos que se obtienen. La aplicación ahora se puede ver así y puedo travesear y hacer el ordenamiento y todo eso. Sí, que lo ordenamos como están en el JSON placeholder, profe. ¿O no? No importa, es para verlas, el tema es que anda. Ahora, ven, tiene para seleccionar las columnas, etcétera, etcétera. Le pide que hagan lo que yo he hecho, ¿sí? Mostrar la consola, irse al principio y copiar este formato de componente. ¿Sí? Y crear un archivo que se llame user.js y pegarlo ahí. O sea, yo tengo que crear acá un archivo que se llame users.js y ahí dentro pegarlo al geyser, al componente que saqué de la consola, que es esto. Sí, en realidad tendría que pegar esto de acá, porque el que saco la consola de esta parte no. Y me faltan las importaciones estas. Esas importaciones todavía no las tiene ahí, ¿ves? Por eso se está marcando error. Ahí con eso ya andaría. Y ahora hay que usarlo, este nuevo componente, porque ahora se llama user list, ya no es el componente list geyser. Entonces yo tengo que ir y remover el que decía list geyser y en su lugar poner user list, traído de user. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos todo para no confundirnos.
pegamos todo para no confundirnos en el appjs. Y acá, en el, este que tiene menos, se va. Este que tiene más, entra. Este entra. Este se va. Y este entra. Y si nos fijamos qué es lo que ha hecho, no ha hecho nada diferente, digamos, sigue siendo igual. Acá dice que, no sé qué error ha dado. Export default, import app, no, esto es en la línea 12. A ver. En el index.js me está dando el error. Index.js línea 12, export default, importada como app, no puede ser encontrada en barra app o no tiene exportación. Esta me dice que no tiene exportación. Me olvidé de copiar la exportación. Vamos a ver. Vamos a ver. appjs. A ver, un cachito. Vamos a hacer control Z acá. Este por app se está quejando. No sé por qué no lo tiene ya. Bueno, este es por default app, el que le falta. Entonces acá y ahora ya tendría que estar renderizando bien. Me dice data provider no definido en la línea 5 de appjs. appjs línea 5 data provider. Y ahí me falta algo. Esto. No, el data provider. Tiene que volverlo a poner al cons data provider profe y agarrar lo del JSON. Igual a Sí, JSON server provider. este. O sea, ese lo borra. Ese lo define. Este es el que se borró. Y el import de arriba. Chun, 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 chun. Data provider. El import. A ver si. Vamos a ver. Ya anda. No hay cambio, pero ya estoy usando un componente propio. ¿Sí? O sea, en el index.js, en el appjs me está usando el useless en vez del useless. Este el useless. Bueno, ya estaría entonces. Perfecto. Ahora, continuando con lo que me dice el tutorial,
Me dice, si observo la pestaña de red, bueno, va a ver que hay un acceso a los datos a JSON Placeholder User. La lista ya es funcional, puede reordenarla haciendo clic en el encabezado, puede cambiar la paginación en la parte inferior, el RA Data JSON Server el proveedor de datos traduce estas acciones a una cadena de consulta en el JSON Placeholder. Bien, selección de columnas. Ahora vamos a poner el isGeezer. El isGeezer me dice que no es un componente que no es para producción porque no se lo puede personalizar. ¿Sí? Entonces hay que reemplazarlo por un componente propio y ahí lo que enseña es a copiar el código este que genera acá en consola y crear un componente user con ese código, así como está ahí, y listo. Y luego en el app llamarlo a ese componente en vez de al IGC. No hay cambios visibles, excepto que ahora la aplicación es un componente que ya es personalizable. ¿Sí? Yo se los puedo tocar. El componente principal de la lista de usuarios es un list. ¿Sí? Responsable de obtener la información de la API, mostrar el título de la página y manejar la paginación. Este componente luego delega la visualización a la lista real. De usuarios, ¿sí? Esa lista delega a los hijos, ¿sí? Que son los componentes que están adentro. ¿Sí? En este caso el data grid es el hijo y representa una tabla con una fila por cada registro. El data grid usa a su vez otros componentes hijos, que es el text file y el email file. Para determinar la columna que necesita representar, cada componente de campo asigna un campo diferente en respuesta a la API. La, la columna ListGeezer creada para cada campo en la respuesta. Esto es la columna ListGeezer creada para cada campo en la respuesta. Eso es demasiado para una cuadrícula utilizable, así que eliminemos un par de datos. Bueno, ahí lo que dice que ha traído demasiados datos a lo ancho, entonces vamos a sacar un poco de datos. Le pide que saque el username y el address string. O sea, esas dos filas no los quiero. Veamos. Username y address string. Eso está en el user. Entonces, username y address string. Ahora, cuando vemos el componente de vuelta, ya no aparecen esas dos filas. Ahí está. Ahora sí. Ahora, la vemos así. Y acá me enseña cómo hacer uso de los tipos de datos. ¿Sí? Acabo de conocer los text files. ¿Sí? Los text files son los componentes que permiten visualizar los campos estos, ¿sí? Como texto. Pero hay un montón más de componentes, dependiendo del campo que quiero mostrar. Hay campo numérico, de fecha, de imagen, referencias, etc. Por ejemplo, el website, el campo ese que dice sitio web, parece una URL. En lugar de mostrarlo como texto, habría que mostrarlo como una URL. Entonces acá lo que me dice es que use un componente que se llama email file, perdón, URL file, que lo importo de React también y le cambio acá en vez de text file por URL file. Entonces, en el componente userJS quedaría así.
Este se va, se reemplaza con el de abajo. El más este no va. Y acá se va este y se agrega este. Lo que he hecho ha sido cambiarle el URL, el text file por URL file. Y para eso lo he importado acá. Entonces, cuando se redibuja esto, ya esto aparecen como enlaces. Después va a personalizarlo al campo URL file. Va a crear un URL file, my URL file, un componente personalizado para mostrar ese campo. Y acá está el código de ese componente. ¿Sí? Retorna el user record context, retorna el registro. Si existe el registro, retorna el valor y si no, retorna null. Entonces, lo que me pide es que copie esto y cree un archivo myurlfile.js. myurlfile.js. Vamos a crearlo tal cual. Para ello lo voy a copiar de acá, no vaya a ser que tenga algún error. Vamos a crear esto. Vamos a llegar acá. Vamos a copiar esto de acá. Y ahí está. Y ahora lo voy a usar. En vez de myurl, en vez de URL file, voy a usar myurl. En el app, no, perdón, en el user. Entonces para eso lo tengo que importar. ¿Sí? Entonces digo import. Lo puedo usar, creo que solo me crea la importación real. Podría borrar este. Solo me crea la importación en el Visual Studio Code. Acá sería my URL file. No me ha creado solo la importación. Import my URL file. Import from el mismo archivo. Sería punto barra my URL file. Ahí estaría. Sí, Con mayúscula la M, profe. Ahí está. sí. Eso me acabo de dar cuenta. Ahí estamos. Entonces, ese componente, si ustedes se fijan, tiene un... O sea, está exactamente igual, o sea, no cambia. El componente no coincide el nombre. My URL file, my URL file. Está bien. Vamos a ver en user. My URL file. My URL file. En la línea 35 de user.js no puedo encontrar my URL file. El export de my URL file está fallando. Me dice my URL field importado como my URL field no fue encontrado en my URL field. Posible export fue. Estamos. No. El export. Recargue la página, profe. Ahí, bueno, ahí. No, pero no es lo mismo que la recarga.
No, está en el mismo lugar. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos exportando por default el myURL file. Bien, está bien el nombre. Y estamos importando en este user el myURL file. Este va así. Profe, cuando lo importe, póngalo sin Ahí está. Sí, sí, la lo llave. felicito. Sí, porque es por default. Ahora sí, no sé dónde sacó la llave. ¿Será que habrá estado acá? Bueno, y ahora lo que hace es personalizarlo, ponerle estilo. O sea, el myURL file lo retoca y le pone esto. Acá le agrega un estilo, sacándole el tag decoration, o sea, el subrayado. Le está poniendo un padding, le está haciendo una serie de cosas como una especie de CSS. Entonces vamos a este, copiamos todo, lo reemplacemos por esto y vamos a ver qué es lo que dibuja. Al icono lo agarra de un bootstrap después, profe. Al icono lo saca de Material Wii, creo, que es como Bootstrap. Está. El icono es este. Un cosito chiquitito que aparece. Y le ha sacado el subrayado. O sea, lo está personalizando al componente ese para mostrar. Si el SX accesorio, o sea, la propiedad SX es el estilo de React, excepto que admite tema, consulta de medios, propiedades abreviadas y mucho más. Sugerencia, hay mucho más de estilos en Material UI que lo que se cubre en este tutorial. Lea la documentación completa para obtener más información del tema. Sugerencia, Material UI es compatible con otras soluciones CSS en JavaScript, incluidos los componentes de estilo. Bien, y ahora manejamos la relación que hay entre dos tablas. ¿Sí? Acuérdense que yo tenía los usuarios y ahora tengo los posts. Este es el post del usuario 1. El código de usuario 1 tiene este post. Entonces, React Admin va a aprovechar esa relación para poder crear un segundo recurso. O sea que lo que hacemos, agregamos esto, sacando el otro. Ya estoy en appjs, nos vamos a appjs y creamos, sacamos el primero y agregamos este. Este lo sacamos y le agregamos este, que este es el otro recurso para el otro dato, el dato del post. Y vuelvo a usar el isGetter, que es el adivinador, para que me vuelva a traer los datos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora, cuando se renderice de vuelta, ya tenemos dos. No se renderizó. Acá tiene que aparecer dos datos. La otra El del columnita. usuario y el de los posts. Ahora tenemos el de los posts y el de los posts. Vamos a hacer lo mismo que muestra hace rato. Ir a la herramienta de configuración, a la consola y agarrar el formato del componente que me propone el isGetter, que es este. Bien. Ese componente yo tengo que usarlo para crear mi propio post. ¿Sí?
¿sí? Tengo que crear un componente personalizado que se llame post. ¿Sí? Me dice que lo saque de ahí y que cree un post. Post con S. Y que dentro de ese post le ponga esto. Entonces voy a post. Dentro de post pego esto. Y dentro de eso, en el JS ya lo llamo. ¿Sí? ¿Cómo lo llamo? Lo llamo con postList. Post. Entonces en el JS lo que tengo que hacer es agregar estos dos y sacar este de arriba. Y después ponerle el postList acá. appjs, agrego estos dos, sacando este. Y después acá, en vez del user, el list user, uso el postList. Ya está. Y ahora no voy a ver cambio, porque va a quedar igual, pero ya es personalizable, ya lo puedo personalizar. Por ejemplo, al mostrar la lista de publicaciones, la aplicación muestra el ID, nombre del autor de la publicación, como un campo de texto. Este ID de campo no significa mucho, usemos el nombre de usuario en su lugar. Entonces acá, en vez de usar el ID, vamos a usar el nombre. Y este reference es lo que hace el enganche. A ver, discúlpenme un segundito. Continuamos. Entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos en que había que personalizarlo a el nombre. En vez del ID, ponerle nombre en el PostJS. PostJS, en vez de ID, le ponemos nombre. ¿Y qué logro con eso? Logro que en esta parte, en vez del ID, me salga el nombre. Vamos a actualizar. Ahí sale el nombre. Sí, tienen iguales porque son 10 iguales. Si voy a la siguiente página, van a ver que ya aparecen otros 10 distintos y así. Hay 10 de cada uno. Si yo lo ordenara por el título, por ejemplo, ya saldrían distintos. Bueno, entonces aparece eso. Listo. El reference file, este es importante. El componente reference file sirve para armar la relación entre las dos tablas. Ahí yo le digo, en el reference file, le digo cómo es la relación. ¿Sí? Le digo que el campo de referencia es el ID de usuario que está referenciando sobre la tabla usuario. ¿Sí? Y le estoy pidiendo el nombre de la otra tabla. Digamos, está interesante esa manera de traer los datos de la otra tabla. Y acá, aparte de... ¿Qué es lo que hace acá? Para finalizar la lista de publicaciones, coloque el ID del campo de publicación como primera columna y elimine el campo body. O sea, el campo body lo saco y a este lo pongo acá arriba. ¿Sí? Este en el list. Este postjs list. Entonces elimino este y a este lo subo. Ahí. Entonces ahora se va a ir el body este y el ID va a ir primero y después va a ir el usuario. Estoy personalizando nada más la vista. ¿Sí? Luego, ya tengo esto. Tengo que hacer que
tengo que importar estos campitos que están acá, ¿sí? Para que se vea el botón de edición. ¿Sí? Esto no lo importé yo. Porque acá, fíjense que aparece el botón este del lapicito. Y yo no lo tengo todavía. Me faltaba importar eso, reemplazando a la importación esta. Y acá en el list se agrega data grid. List data grid. Veamos, list data grid y se le saca este. Porque este era el que le decía que haciendo clic la editaba. Pero ahora ya no lo hago haciendo clic la edición. Ahora ya simplemente con el botoncito ese que va a dibujar voy a hacer la edición. Acá va a aparecer un botoncito. Oh, no aparece. No aparece. Pues, user. A ver, algo me faltó. ¿Qué es lo que está faltando? Chin, chin, chin. Este está. El data grid le saqué. Sí, tiene que aparecer así con el botoncito este. A ver, para no equivocarme, voy a copiar todo y lo voy a reemplazar. El post JS. Pumba. Dice que este se va. Le faltaba la línea de Edit Aparece. Button. La línea 15 no la tenía. En la 14. El botón en sí. El edit button. Claro, esa no la tenía. Ahora sí. Lo copié completo y ahora ya lo tengo. Actualizo y me tiene que aparecer el lapicito ese. ¡Tarán! Cuando aprieto ahí, fíjense en que trata de ir a la edición del post, pero no existe todavía el componente de edición. Tengo el botón nada más. Así que hay que agregarle ese componente de edición. El componente de edición se agrega de esta forma. En el app.js voy a crear un geyser de edición, ¿sí? Y le voy a agregar el edit geyser. O sea, acá le agrego el edit geyser, y acá le pongo edit igual a edit geyser en el post. Entonces voy al app.js, le agrego en este, le agrego el edit geyser, que es lo mismo que hacía con el list, y acá le pongo en el post, pongo edit igual a, entre llavecitas, el edit geyser. Entonces, ahora ya anda la edición, porque ya le di la capacidad de editar. No sé si se redujo esto. Bueno, ahí ya aparece la edición. Supongo que hago acá, pumba, el 90, se edita. Bien, ya está apareciendo la capacidad de edición. Y fíjense en que todos son componentes. Todo lo que le estoy agregando son componentes. Esto es un props que recibe el componente, etcétera, etcétera. Después, ¿qué me pide? Me pide que cuando esté en la edición copie el geyser, copie el componente que me genera el geyser, que es este componente. Ese componente lo puedo sacar directamente
de acá. Cuando estoy en el modo de edición, me voy a la herramienta del desarrollador, lo copio, y esto les muestro por si quieren hacer alguna aplicación de ustedes así. Copian esto y ya tienen el geyser. Nada más que tienen que importar los componentes estos, el text input, el reference input, el simple form y el edit. Todo eso tienen que ser importado de React Admin. Bueno, entonces vamos a crear ese elemento. Entonces saco de acá, copio todo esto. ¿Ven? Y esto me dice que al Buscan. post list lo deje como está. ¿Sí? Entonces, este que se llama postjs, lo tengo que modificar por esto que traigo de acá. ¿Ah? Prende las luces. Ahí está. Esto que está acá, lo corto y lo pongo acá, que es este. Y este que está acá se va. Ahora, yo ya tengo un componente de edición personalizable. Vamos para allá. Vamos para acá. ¿Sí? Y a ese personalizable lo voy a tocar para que me pueda mostrar los datos que yo quiero que me muestre. ¿Sí? Ahora puede ajustar el post-edit para deshabilitar la edición de la clave principal. Por ejemplo, no tiene sentido que me deje editar el ID. El ID no se tiene que dejar editar, no puede cambiar el ID. Entonces, para eso lo tocamos así. Ponemos disable al ID. Le ponemos nombre para que en vez de verse el ID se vea el nombre. Y le ponemos multiline al body. Entonces esto yo lo copio y lo reemplazo a este. Sí, nada más que estos signos más se van, estos signos menos se van. Los que estaban con menos son los que se eliminan, los que están con más son los que se agregan. Entonces este se va y este se agrega. Entonces ahora cuando vuelvo a ver esto, van a ver que acá ya no aparece el ID, aparece el usuario y el otro es multiline, el de abajo, el último elemento. No, no lo ha tomado. ¿Por qué no lo ha tomado? Porque sigue en el geyser. El appjs no lo está llamando a este, lo está llamando al geyser. Acá, fíjense que está llamando al geyser. Entonces acá yo lo que necesitaría es importar el post-edit, el nuevo componente, post-edit. Y ese post-edit es el que voy a usar acá. Post-edit. Bueno, y el geyser, como yo no lo uso, lo puedo sacar. Se va. Entonces, ahora sí, aparece multiline, deshabilitado y el nombre. Los tres cambios que le he hecho. Ya no aparece el código, aparece el nombre, se deshabilitó y aparece multilínea este. Listo. Si cambio algo, pum, se habilita el grabar, grabo y listo. Un momentito se vuelve. Acá está el cambio, pero ahí vuelve de vuelta. Pero eso es parte de la API que funciona así, que es falsa. Bueno, ya está esto. Ahora dice, si has entendido el list y el edit, los dos componentes, no será una sorpresa. Dice, el responsable de obtener los registros y mostrar el título de la página pasa el registro al simple form, que el simple form es el componente hijo, que es el que es responsable del diseño del formulario.
y los valores predeterminados y la validación, y al igual que el data grid, el simple form usa sus elementos secundarios para mostrar las entradas del formulario, ¿sí? O sea que tiene text input, reference input, select input, ¿sí? El otro era text file, este es text input, este es para ingresar. El otro era como un label nada más. El reference input toma los mismos elementos que el reference file usado anteriormente en el listado. ¿Sí? El reference input utiliza estos elementos para obtener de la API las referencias relacionadas con el registro actual. Ahora hay que agregarle la capacidad de edición, ¿sí? O sea que hay que agregarle un create, ¿sí? Permitimos que el usuario también cree nuevas publicaciones. Entonces, me dice copie el post edit componente y cree un post create, reemplazando el edit por create. ¿Sí? Hace así. El post create es este. Y lo saca directamente del post edit. Lo copia y le reemplaza las cosas. Le agrega el create, nada más nos importa el create y ya lo tenemos listo. Entonces vamos acá, vamos al post, le agrego el create, ¿ven? Que es lo mismo que el edit, salvo que cambia create y recibe las props. Por lo demás, es casi igual, nada más que no pide el ID, porque el ID lo generaba solo. Lo demás sí pide. Y ahí quedaría. Lo único que faltaría sería que en el app.js lo importe, el create también, post create, y lo use acá, una nueva prop que se llama create, igual, entre llaves, el post create. Sí, ahí le puse el más ese que no sé qué hace. Igual. Listo. Post create. Listo. Entonces, cuando voy a dibujar de vuelta esto, me da un error. Error, create does not define. Ah, me olvido de agregarlo al create. He dicho que lo iba a agregar, me olvido de agregarlo. En el post hay que importar el create también. Si no, no entra. Y ahora vamos para acá y ya aparece. Y aparece este. Este es el que hace la creación. Pum. Cliente ocurrió un error que no define. Raro. Ahí está. Ese es el create. Vamos de vuelta. Create. Ahí está. Creo uno nuevo. Un título. Un cuerpo. Sabe. Pumba. Se crea. No sé dónde va a parar, pero se crea. Lo mismo se deshace después. Ya tenemos la creación. Por último, me faltaría los filtros y ya estaría completa. Veamos los filtros. ¿Cómo le agrego filtros? Acá habla de la representación optimista y deshacer, que lo que dice es que dice, desafortunadamente la API JSON Placeholder es de solo lectura, aunque parece aceptar los POS y los PUT.
no tiene en cuenta las creaciones y las ediciones. Por eso es que en este caso particular aparece un error. Aparece un rojito que dice el dato no se ha actualizado, no sé qué te dice. Y no verá los cambios. ¿Sí? Pero ese es un problema del JSON Placeholder. Pero entonces, ¿cómo es que la publicación recién creada aparece en la lista justo después de la creación? Esa es una buena pregunta. Aparece una vez que lo has creado. Dice, eso es posible porque el Real trabaja con actualizaciones optimistas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un usuario edita o agrega algo, cuando presiona el botón guardar, en la interfaz se refleja, aunque no se haya grabado todavía en la base de datos. ¿Sí? Y aparece el botón deshacer. Entonces, cuando pasa el tiempo, los 5 segundos, eso del deshacer recién se graba en la base de datos. Si yo presiono el deshacer en esos 5 segundos que aparece, no hay trabajo de ir a borrar de la base de datos porque se borra de la vista nada más. Eso es lo que hace, digamos, lo que es más eficiente esa forma. Cuando aparece ese mensajito. Bueno, personalización del título. Esto es para que el título aparezca, en vez del el título de la edición, en vez de que aparezca el número del post, aparezca el nombre del post que estás editando. Eso es algo que no hemos notado, pero si vos vas a editar este, te dice post 30. Es mejor que te aparezca el título del post. Y para eso crea un componente nuevo, ¿sí? Personalizado para el título. ¿Sí? Agrega esto, que es un título, y a ese título lo pone acá en el edit. Crea el título y en el edit le pone title igual a el componente ese. Entonces en el post crea un título, así nomás. Es el componente título que muestra el título si existe y si no muestra nada. Y en el edit, que es este, le pone una props que se llama title y lo iguala a el componente post title. Post title. ¿Cómo se llama el componente? Los atributos deben ser únicamente elementos de expresión no vacíos. Sí, está bien. Ah, es que está afuera. No. Está bien. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿No se llama así? Sí, sí, se llama así. Ahí está. Entonces ahora cuando yo voy acá y voy a la edición, User Record Context. Ah, te falta exportar. Ese ahí te dice por algún lado que hay que exportarlo, igual que lo he hecho acá. Acá he usado el Use Record Context, que en HUD lo tengo que importar acá. Cosa que me estaba faltando. Vamos acá. Y ahora vamos al post, vamos a la edición y acá me tiene que aparecer el nombre de esto. ¿Sí? Sale entrecomillado, así lo hemos puesto, pero es el nombre del título. ¿Eh? Me aparece entrecomillado. ¿Sí? Yo le podría sacar las comillas para que no aparezca entrecomillado, no me gusta entrecomillado.
Y ahí ya seguirían esas comillas. Vamos de vuelta a post, vamos de vuelta a editar y se van las comillas. Listo. Y por último nos está quedando los filtros. Los filtros. Para agregarle filtros yo tengo que ir al postjs y agregarle esto. O sea, tengo que crear este componente y agregarle como una props ese componente. A ver, lo copio. Copiamos todo esto. Hay que agregarle esto también, porque no está en eso, creo. Vamos a ver. PostJS, agrego esto, filter, y en el postList le pongo list, este que está acá, reemplazaría este que está acá. Y esto se va. Y ahí quedaría. Menos cerrada, list. ¿Cómo era? Sí, cierro. Ahí. Debe tener un elemento primario. Ahí está. Está bien. Bueno, entonces ahora ya tendría que estar visible los filtros. Acá tenemos adicionar filtro y búsqueda. Acá en la búsqueda yo puedo poner, por ejemplo, pre, y me va a filtrar todo lo que tenga re. O sea, todo lo que tengan repre por algún lado. Acá está repre. No sé dónde más. Repre. A ver, le copiamos todo esto. Ahora buscamos en get x. Y así. Aparte de eso, tiene la capacidad de agregarle más filtros. Puede agregarle filtro de usuario. Y acá le decís que es solamente lo que tenga en el Clementine Bush. ¿Dónde está Clementine Bush? ¿Ahí está? No. Este Clementine Bush. Ahí está. Bien. Después puedo borrar el filtro y puedo borrar esto. Y sale todo. Listo. Hasta ahí. Lo único que quedaría es personalizar los iconos estos que quedan feos. Y tiene un par de cosillas más que no la voy a hacer por cuestión de tiempo. ¿Sí? Personalizar iconos. ¿Sí? Para ponerle estos iconos. ¿Sí? Los saca de Material UI. Los importa los iconos. Y los agrega en los recursos.
como icon. ¿Sí? Icon user, icon posicon. O sea, aparte del edit, el create, tiene icon. Tiene la prop icon que recibe esto en appjs. Appjs importa los iconos y acá tenemos icon igual a, entre llavecitas, post icon. Y este es icon igual user icon. Y ahí tendría que cambiar esos dos iconos. ¡Tarán! Entonces, tengo esto y tengo esto. Y bueno, y de ahí tiene unas cuantas cosas más, pero ya son un poquito más avanzadas. Por ejemplo, el inicio de página, una página de inicio personalizada, que esto es una bienvenida, especie de presentación, el inicio de sesión. El inicio de sesión es complicado porque usa mucho del backend, y como no tenemos backend bueno, no nos sirve mucho. Esto, la página de logueo. Después tenemos compatibilidad con dispositivos móviles que me permite cambiar el tipo de lista que usa según el dispositivo móvil, el tamaño de ventana que tenga, el tamaño de pantalla. ¿Sí? Acá tengo un simple list para el caso de los pequeños, y para el caso del grande un data list, no un data grid. Entonces, en el caso del grande es un data list, que es el que nosotros normalmente estamos usando, y en el caso de pantallas pequeñas se cambia a otro componente que es este, que es el simple list. Y acá hay un poco de información de cómo crear una conexión con una API real. Conclusión. React Admin se creó teniendo en cuenta la personalización. Puede reemplazar cualquier componente de React Admin con un componente propio. Por ejemplo, para mostrar un diseño de una lista personalizada o un formulario de edición diferente para un recurso determinado. Ahora que completo el tutorial, la mejor manera de aprender a reaccionar es leyendo los capítulos de introducción de cada una de las partes, de sus partes principales. Proveedor de datos y llamada API, proveedor de autentificación y seguridad, página de lista, página de creación y edición, mostrar páginas, los campos, entradas y la tienda. Bueno, con esto terminaríamos. Yo lo que le pediría a ustedes, que esto lo hemos hecho bastante rápido, que lo hagan tranquilos. ¿Sí? Seguramente por seguirme se han quedado por ahí en la mitad. Que lo hagan tranquilo y que vayan viendo cómo funciona cada cosa y probando modificarle los componentes a gusto, digamos, en lo que ustedes puedan ver que se puede modificar, por supuesto, dentro de lo que seguirían dando. De manera tal que la idea es simple. La idea es que puedan armar una aplicación de React completa sin programar nada de React. Digamos, la magia está acá en todos estos componentes que ya me trae armado. Así que yo lo único que hago es usarlo, importarlo y usarlo. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes estén creando una aplicación solos en React, van a tener que armar esos componentes también. ¿Sí? Yo estoy armando componentes, sí, es verdad. Estos componentes los estoy armando, pero estos componentes son armados a partir de otros componentes que ya vienen de base. ¿Sí? Todos estos componentes ya existen y yo los uso nada más. ¿Sí? Probablemente cuando yo
tenga que armar una aplicación, voy a tener que crear todos los componentes. O buscar un juego de componentes reusable de alguna otra aplicación o de alguna otra persona. Bueno, listo. Preguntas. Corto la grabación para que puedan Recording preguntar. stopped. ¿Dónde sube las clases? ¿Para qué quieren clases subidas? Acuérdense que eso es una bola de nieve. La clase subida es un cuchillo de dos filos. Porque a veces lo guardan, la grabación y dice después la veo y no la ven nunca. Así que traten de seguirlo al día las cosas. Traten de practicar al día. Bueno, preguntas, chicos. Profe, los posts, una vez que vayamos a React, se los programaría desde cero, digamos. Los componentes, quiero decir. Los componentes, sí, vamos a aprender a programarlo desde cero. Por supuesto que vamos a trabajar con componentes más chicos al principio y después vamos a ir evolucionando en algo más grande. Pero sí, vamos a trabajarlo desde cero. Lo único que pretendía con este ejemplo era mostrarles que existían herramientas para programar más rápido, que no necesitaban saber programación, porque ahí no sabíamos nada, digamos. Claro, pero que acá lo único que se hace es Copiado, intercambiar pegado, copiado, pegado, copiado, pegado y cambia cosas. y nada más. exportar. Lo cual me genera una aplicación funcional, ¿no? Porque esa aplicación anda. Yo podría, en vez de usar el JSON Placeholder, usar un JSON Server y darle el formato que yo quiera. ¿Sí? Podría ser una agenda, podría ser lo que sea con el JSON Server y ahí tendría la aplicación andando. Y como tiene el componente ese para conectarse a la base de datos de tipo JSON Server, no va a tener problema y lo va a tomar bien. ¿Sí? Incluso he visto que hay una documentación por ahí en internet dando vuelta que te explica cómo hacer autentificación con JSON Server. Como el React tiene autentificación, se puede hacer el enganche ahí con la autentificación también. Podría ser algo bastante completito con eso. Bueno, ya han tenido una primera aproximación a la forma en que se estructuran los proyectos en React. Así son los componentes de React. Digamos, los componentes siempre están formados por otros componentes adentro. Es muy raro que haya un componente que no tenga componentes adentro. ¿Sí? Que sea solito, digamos, que tenga lógica nada más. Menos que sean los componentes base, pero los componentes base normalmente ya los tengo armados y los reuso nada más. Bueno, en la próxima clase vamos a continuar viendo un poco más de cómo se manejan las props para mandar todo tipo de datos. Después vamos a seguir viendo cómo agregar Bootstrap al proyecto de React. Y por último vamos a ver los hooks, qué son y cómo se los usa. No es por último. Y después vamos a ver las rutas. Y ahí vamos a tener el primer examen. Hooks y rutas. Hasta ahí llega la primera parte. Y después en la segunda ya vamos a ver la parte más avanzada. Bueno, si no hay preguntas, están muy callados. Manden la asistencia por el chat, el nombre de ustedes como asistencia y terminaríamos la clase. Bueno, ¿qué te ha parecido, Fabricio, el Reader mismo? Ya lo conocía vos, ¿verdad? Creo que alguna vez lo he mencionado en alguna clase. Lo he visto un poco, pero hace tiempo lo he visto un poco, lo utilizo, pero no había llamado tanto me llamó tanto el interés. Prefería hacerlo yo mismo todo eso.
Voy a poner- Claro, ese dice que está hecho para cuando necesitas algo muy rápido, que en un ratito lo saques andando. Sí, Lo cual hacerlo vos mismo te va a llevar mucho más tiempo. Y algo que sea medio simple, digamos, que dentro de todo. Aunque tiene varios componentes interesantes, ¿no? Tiene galería, tiene carrusel, tiene un montón de cosas que se pueden usar directamente. Así que está bueno como una alternativa. sí, bueno, me gusta la alternativa, pero no sé, pero no le quita la emoción de programar. Sí, no están programando. Es verdad. No, no era la intención que lo aprendan a usar, la intención era que vean cómo queda una aplicación de React por dentro, cómo quedan los componentes puestos y que se nota que no tiene mucho que ver con lo que hacíamos nosotros con Vanilla JavaScript, o sea, con la programación básica que hacíamos antes. Acá ya no se ven más los GTLM by ID ni nada parecido. Bueno, ya está. Toda la asistencia. Perfecto. Nos estaríamos viendo entonces el jueves Nos vemos, profe. a la misma hora. Nos vemos. Chao, profe. Buenas noches. Bien, profe. Chao.